Bien, entonces vamos a comenzar. Nuevamente agradecemos el día de hoy a todos los asistentes que nos acompañan tanto desde el Zoom como desde el Facebook Live, ya que debido a la gran acogida que hemos tenido para nuestro ciclo de conferencia de jóvenes investigadores, nos están acompañando gente desde muchos países de habla hispana, por lo que agradecemos cada uno por su interés en seguir participando de nuestras actividades que el día de hoy hemos venido trabajando en conjunto con el Círculo de Estudios Japonés Stenji. En este sentido, antes de comenzar, quisiera recordarles, especialmente a los que están presentes en la sala Zoom, como también a quienes nos están siguiendo por el Facebook, algunas normas de convivencia. Les pediríamos a los asistentes de la sala Zoom de que mantuvieran tanto el micro como la cámara apagado, para que de esta forma el tema de la conexión de Internet para los panelistas del día de hoy sea la mejor posible y que se mantenga estable durante el desarrollo de esto. De igual manera, cualquier pregunta, duda, los invitamos a que puedan formularlas en el chat y hacia el final de esta serán respondidas en el tiempo destinado para ello. De igual manera, quienes nos están acompañando desde Facebook, les pedimos que también formulen sus preguntas en la caja de comentarios y nosotros daremos llegar oportunamente a los panelistas. Sin nada más que agregar por ese lado, quisiera darle las palabras a nuestro director adjunto del Centro de Estudios Orientales, al doctor Ricardo Zumalave. Bien, muy buenas tardes con todos. Muy agradecido por la participación del Círculo de Estudios Japoneses Tenjin, con Giancarlo Guzmán, con Mauricio Chávez y también con todos los participantes, los panelistas que han estado aquí desde los días anteriores, que hemos tenido muy buenas exposiciones sobre temas de Japón y género, Japón clásico y el día de hoy acerca de Japón tecnológico. O sea, es sumamente interesante estas distintas miradas hacia Japón. Y además todo dentro del marco del ciclo de jóvenes investigadores PUC en el tema de estudios japoneses. Pero me parece muy valioso que podamos, con la colaboración del Círculo de Estudios Japoneses Tenjin, poder estimular la investigación sobre estos temas. Bien, por mi parte, simplemente reiterar nuestro agradecimiento. El Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica el centro está presto para recibir estas iniciativas y poder continuar con la difusión de las culturas de los países asiáticos. Muchísimas gracias. La sala es de ustedes. Listo, muchísimas gracias, doctor. Entonces, antes de darle la palabra a nuestros panelistas que nos acompañarán el día de hoy, me gustaría poder introducirlos brevemente a cada uno de ellos para poder conocer un poco cuanto a sus temas de interés y temas de investigación con referente a los estudios japoneses. Por un lado, me gustaría poder presentar a Mauricio Chávez Moreno. Él es estudiante de literatura hispánica en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUC. Ha sido ganador del premio PUC por excelencia en investigación académica por el trabajo titulado El fenómeno mundial totalitario. Actualmente trabaja en la tesis de licenciatura Más allá de la razón, la presentación de la locura en la obra de Ricardo Piglia. Sus temas de interés son los estudios genealógicos de la locura, la sexualidad y la moral, relaciones de poder y el análisis académico de cultura popular, específicamente en productos de animación japonesa. Por otro lado, el día de hoy también contamos con la participación de Giancarlo Guzmán Paredes. Él es egresado de la especialidad de filosofía de nuestra casa de estudio, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y actualmente cursa la maestría en filosofía de la misma universidad. Él se desempeña como predocente en la PUC en diversos cursos. Él es miembro asociado del Instituto Reagüero, donde forma parte del grupo Presencia de los japoneses en el Perú en el siglo XVII al siglo XX. Además es miembro del Grupo de Investigación de Filosofía Contemporánea Hermes y es cofundador y miembro del Círculo de Estudios Japoneses STEM. Dentro de sus temas de interés y de investigación se encuentran la filosofía y metafísica del lenguaje, la estética y la filosofía del cuerpo, además de la historia, literatura y productos audiovisuales de Japón clásico y contemporáneo. Por nuestra parte, sin nada más que agregar, nuevamente reiteramos los agradecimientos porque nos acompañan el día de hoy y le doy la palabra a nuestros panelistas. Muchas gracias a, a Luis por la presentación, muchas gracias al profesor Ricardo Zumalave por siempre tener tan buenos
tan buena disposición para atender a las inquietudes que nosotros manifestamos, por prestarnos estos espacios para nosotros poder un poco difundir la cultura japonesa. Y bueno, algo que es en general de nuestro interés y parte de las vidas que estamos construyendo. Bueno, hoy día el tema es Japón tecnológico. En realidad va a ser sobre todo una reflexión acerca de la tecnología y Japón en un principio y cómo ésta se manifiesta en los productos audiovisuales, o por lo menos en algunos productos audiovisuales ya contemporáneos, ¿no? O sea, cómo a través de esta cultura popular nosotros podemos ver qué tipo de relación tiene Japón, ese país que vemos tan moderno, tan tecnológico, con esos productos, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas se responde y cómo se reflejan esas preguntas en estos medios audiovisuales? Entonces, ese va a ser nuestro tema de hoy. Vamos a empezar con una reflexión en torno a la tecnología en sí. A ver, un momento, por favor. Para esta ocasión hemos intentado innovar un poquito y cambiar los tipos de points. Y bueno, mi presentación en general va a ser una introducción a este tema, una reflexión introductoria y ya posteriormente vamos a pasar a comentar algunos productos en particular. ¿Ok? Entonces, comencemos. ¿A qué nos referimos con tecnología? Ya de entrada voy diciendo que tal vez a diferencia de la ponencia Giancarlo, ahí en la... ¿Perdón? sí, Giancarlo, disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que acabamos de verificar que no se te escucha muy bien, que por ratos se entrecorta. Ya. Yo creí que era mi conexión, pero no, ya verificamos que el público no lo escucha muy bien. Uy, Creo que es el micro. ahora es el micro. Por ejemplo, ahora sí se te oye bien. A ver, qué raro, porque si se entrecorta no suele ser el micro, sino suele ser la conexión. Ya, ahora está bien. Ya, bueno, esperemos que siga así. Perfecto. Adelante. Esto, justo como reflexionábamos ayer con Mauricio mientras preparábamos esta presentación, a diferencia de la presentación de ayer, que fue sobre Japón clásico y en donde muchas veces toda la reflexión iba en torno a términos japoneses, esta vez nos hemos dado cuenta de que vamos a tener que hacer mucho más diálogo entre la tradición occidental y la japonesa. Eso es parte porque ciertamente donde más se ha reflexionado en torno a la tecnología ha sido a este lado, en Occidente, ¿no? Una reflexión que viene probablemente de los griegos. Y básicamente Japón ha heredado los conflictos y los problemas que teníamos ya con la tecnología. Vamos a ver cómo los japoneses eh, tienen una relación distinta con los objetos de la que tenemos nosotros, y eso también va a ser interesante. Así que van a disculpar que por momentos hablemos, al menos yo, voy a hablar un poco más de algunos griegos, de algunos términos griegos, pero siempre voy a tener un ojo en lo japonés. Okay. ¿A qué nos referimos en sí con tecnología? La palabra tecnología normalmente hace referencia a lo que son los productos de la técnica. ¿Ya? Nosotros somos capaces de tener, perdón, aquí voy a ver veo que la gente está escribiendo en el chat, no sé si es algo importante. A ver, esto, ¿dónde estamos? Ya. La tecnología hace referencia a los productos de la técnica. ¿Qué es la técnica? Es esta combinación de nuestra capacidad tanto de conocer de alguna manera los entornos, los materiales y manipularlos, como precisamente el acto de esta manipulación. ¿Ya? Ya desde los griegos, esto empieza
originar una separación, porque se empieza a ver, se empieza a separar, que por un lado están aquellos objetos que son fruto de esta técnica, o sea, aquellos sujetos que son manipulados y creados por el ser humano para convertirse en objetos que nos sirven a nosotros, frente a lo natural, frente a aquello que ya está ahí, que ya aparece en el mundo. ¿Mm? El término japonés para hablar de tecnología es Gijutsu, siendo Gi un término precisamente para referirse a la técnica, a este conocimiento técnico que utilizamos para manipular las cosas. Uy, me sale que el audio no está tan bien. Voy a tratar de hablar entonces un poco más despacio para que se alcance a entender mejor. ¿Ya? O a ver, voy a cambiar de micro por si acaso. Voy a cambiar de micro. A ver, si hablo ahora, ¿se escucha mejor? Sí, perfecto. Ya, mucho mejor entonces. Ya, listo. Entonces, ese micro, adiós. Ya. Bueno, estábamos aquí. Ya. Ok. Entonces, hablaba de el término japonés para referirnos a la tecnología es Gijutsu. ¿A qué hace referencia Gijutsu? Gi es el kanji que representa el conocimiento que tenemos para manipular las cosas, ¿ya? Es el conocimiento de la manipulación técnica. Mientras que Jutsu se refiere precisamente al camino o al método que seguimos para lograr esa manipulación. Jutsu es una palabra muy utilizada. Los que siguen Naruto, por ejemplo, habrán escuchado cada rato Jutsu. Jutsu se traduce normalmente pues como arte, como técnica, ¿no? Aparece en él, ya, muy bien, aparece en las palabras, por ejemplo, Bijutsu, Bellas Artes, etc. ¿Ya? Entonces, ambas palabras, o sea, ambos kanjis tienen por sentido hacernos referencia a cómo utilizamos el conocimiento y de alguna manera lo aplicamos para transformar el mundo y crear artificios. Ahora, dicho esto y pensando en esta separación que hemos hecho entre lo que es producto de la técnica y eh, lo que es el producto de la técnica y lo que es el mundo natural, podemos pensar, surgen algunas otras ideas asociadas a eso. En este caso, por ejemplo, podemos pensar en una mirada objetivante y en una mirada inmersiva respecto a la naturaleza y los objetos, ¿ya? En Occidente ha tenido un mucho mayor éxito esta mirada objetivizante. ¿A qué nos referimos con mirada objetivizante? Nos referimos al hecho de que tenemos un sujeto y este sujeto está frente al mundo. El estar del sujeto frente al mundo hace que el sujeto esté no dentro del mundo, sino por fuera, mirándolo de frente, y en ese sentido este sujeto es capaz de aplicar su conocimiento y su técnica para manipular este mundo, haciendo que esta manipulación no tenga efecto en él. Él es un agente y el mundo se convierte en un elemento meramente pasivo que recibe esta manipulación. Es una mirada objetivante, ¿ya? Mientras que por otro lado podemos hablar de una mirada inmersiva. Es una mirada en la cual el sujeto, el ser humano, está dentro del mundo. Entonces, las manipulaciones, los cambios que él hace en el mundo, lo afectan a él también. Y esto nos resulta interesante, porque la primera, esa mirada objetivante, nos lleva a una mirada de dominio.
Nosotros, al estar fuera del mundo, nos convertimos en dominadores de la naturaleza. Vamos y cambiamos en la naturaleza lo que tengamos que cambiar y la modificamos de acuerdo a nuestros intereses sin que eso nos afecte a nosotros. Nosotros manejamos la manera en la que los cambios precisamente nos terminan en última instancia beneficiando. Nosotros somos totalmente artífices de eso. Pero esta tradición no se topa en Japón lo que podríamos llamar su tradición más propia, es el shintoísmo. Para los que no sepan, el shintoísmo es la religión autóctona de Japón. Es esta visión que nos dice que el mundo está lleno de 80 millones de kamis, que es una forma de decir que en cada cosa, en cada objeto del mundo, hay un espíritu, hay una divinidad que lo habita, que interactúa con nosotros. Nosotros no estamos nunca fuera del mundo, nosotros estamos dentro del mundo y nos relacionamos con este mundo no como cosas muertas, no como cosas meramente pasivas que reciben nuestras manipulaciones, sino como con objetos que están vivos en sí mismos y que son capaces de responder a nuestras acciones, ¿ya? Entonces nosotros no podemos, entonces un japonés shintoísta no puede tener una mirada puramente objetivante de la naturaleza, porque dentro de su lógica, él siempre va a tener que responder ante esa naturaleza viva por las acciones que tome en ella, en esa naturaleza, lo cual nos da una mirada inmersiva. Aquí, por ejemplo, lo he querido ejemplificar con estas dos imágenes. Una es de este torii, este arco shintoísta en medio de un campo de arroz armonizando perfectamente con el paisaje. Mientras que por el otro lado tenemos un ejemplo de arquitectura brutalista, ¿no? Que es un tipo de arquitectura que tiene por objeto precisamente mostrar de manera tosca la técnica y la manera en la cual hemos impuesto nuestras formas humanas, geométricas, etcétera, sobre la naturaleza, donde generalmente predomina la irregularidad. Ayer hablamos de la irregularidad, bueno, o sea, la naturaleza es esencialmente irregular. Normalmente, en cambio, los objetos humanos tienen una regularidad ya que salen de nuestras ideas y nuestras ideas tienden a ser regulares. La irregularidad de la naturaleza suele ser pues infinita, fructífera, mientras que para nosotros es mucho más fácil pensar en términos regulares que en términos irregulares. Es por eso que para el japonés es más bella la irregularidad de la naturaleza, porque es más rica de lo que podría ser, por ejemplo, esta regularidad geométrica que nos muestra la imposición de nuestras formas de pensamiento sobre los materiales de la naturaleza. ¿Mm? Entonces, tenemos estas dos lógicas para lo que nos interesa. Una lógica del dominio y una lógica inmersiva. Ahora, cuando hablamos de tecnología, tenemos que pensarla en lo que realmente es su dimensión. Toda técnica tiene dos lados. Los griegos llamaban esto farmacón. Por un lado, una nueva técnica, un nuevo medio, nos da a nosotros un remedio para algún mal. Digámoslo así, tenemos una necesidad o algo, la técnica alivia eso. Digamos, la agricultura es técnica y fue un alivio para la necesidad de conseguir alimento y nos impidió de tener que estar desplazándonos de un lado a otro, siguiendo a las manadas de animales que cazar y a los y a las distintas plantas estacionales de las cuales recolectábamos alimentos. Entonces, la técnica es un remedio, alivia nuestras necesidades, cura nuestras necesidades y potencia nuestras cualidades. Pero al mismo tiempo, no podemos olvidarnos que también cumple el papel de ser un veneno, algo tóxico. Por eso parte de la farmacología es la toxicología.
Y es porque una nueva técnica adormece o limita alguna capacidad nuestra. En el momento en que se inventa la agricultura y dejamos de ser nómadas, dejamos de caminar de un sitio para otro, también pues perdemos la capacidad de ser desapegados con nuestras cosas, nuestra capacidad de viajar grandes distancias. Todas esas capacidades que antes teníamos ya no las tenemos, porque ahora estamos acostumbrados al sedentarismo. ¿Mm? Esto se puede ver de manera muchísimo más clara con nuestros actuales smartphones. No sé si ustedes alguna vez han hablado con sus papás, ¿sí? Pero hace 30, 40 años, ellos tenían en su memoria 30, 40 números telefónicos de todos los lugares a los que tenían que llamar, el número de su casa, de su tía, su abuelito, etcétera, etcétera. En cambio, hoy en día, ¿quién de nosotros conoce un teléfono que no sea el propio? ¿Mm? La tecnología nos ha permitido potenciar nuestra memoria. Podemos tener en un celular mucha más información de la que fácilmente podríamos tener en nuestra propia memoria, pero al mismo tiempo eso nos ha debilitado. Eso hace que nuestra memoria ahora sea más frágil porque confiamos en el aparato, ¿no? Esa es la doble naturaleza de toda técnica. La técnica siempre nos da algo que nos potencia y nos beneficia, pero al mismo tiempo está adormeciendo o de alguna manera agotando alguna capacidad nuestra. Es importante reconocer ambos lados, ¿no? Muchas veces, desde algunos ámbitos, las discusiones acerca de la tecnología suele privilegiar uno u otro lado. Suele privilegiar completamente el lado optimista de que la tecnología va a solucionar todas nuestras vidas, sin darnos cuenta de exactamente qué estamos perdiendo en el camino. Y por otro lado, también hay algunas versiones totalmente negativas que nos ponen el énfasis totalmente en todo lo que perdemos con la tecnología, sin caer en cuenta de todas las cosas buenas que nos traen, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en esta nueva normalidad, ¿no? Muchas veces se nos ha dicho de el problema que en el fondo significa el hecho de que ahora la mayoría de nuestras interacciones sean virtuales y que eso hace que de alguna manera prescindamos o necesitemos o nos desconectemos de los otros en interacciones cada vez más personales, que a través de las pantallas las interacciones que tenemos son cada vez más impersonales. Pero también, dada esta coyuntura en la cual nos hemos visto, resulta increíble el hecho de que gracias a esta tecnología podemos seguir manteniendo una vida cultural, social, relativamente activa, pese a las circunstancias en las que estamos. Entonces, ninguna tecnología es buena o mala por sí misma, pero sí tiene la potencia de ambos lados. Y la manera más madura, consciente de acercarnos a la técnica es siendo conscientes de ambos lados. ¿Ok? Y a partir de estas miradas que hemos visto, y ya como terminando un poco, quiero mencionar lo que serían pues un par de arquetipos de personajes en, en animes tecnológicos, ¿no? Y normalmente casi siempre se nos presentan estos dos. Eh, hay un personaje o hay personajes que tienen una mirada objetivante acerca de la naturaleza, que son dominadores, que piensan en la técnica únicamente con el afán de lograr sus metas, lograr sus objetivos, ignorando todos los costos que esta técnica puede acarrear, ¿no? En donde predomina el aspecto tóxico del fármaco. Y aquí voy a mencionar un término griego que ayer en nuestra reflexión se hacía muy patente, la hibris, la desmesura. En un momento voy a explicarlo un poco mejor. Y por otro lado tenemos a estos personajes con una mirada inmersiva. Reconocen la ambivalencia de la técnica, reconocen este lado que en la técnica es positivo y a la vez negativo, y lo afrontan.
Aquí, lamentablemente, veo que la pantalla ha cortado mi diapositiva, pero ponía dos personajes de la película Páprica de Satoshi Kon. Uno de ellos es el director, este que quiere de alguna manera superar sus límites físicos, aprovechando esta tecnología del sueño para volverse pues una especie de dios. Y abajo tenemos a nuestra protagonista, quien es una especie de detective del sueño que tiene su alter ego en los mundos del sueño, y que ambas de alguna manera son conscientes, ella y su propio alter ego, son conscientes de que esta tecnología puede tener aplicaciones muy interesantes y muy buenas usadas con mesura, pero que también pueden ser tremendamente peligrosos. Y aquí he mencionado una palabra clave, mesura, porque hibris es un término griego que significa la desmesura. Eh, el mito típico para hablar de la desmesura es el mito de Ícaro. Imagino que la mayoría lo conocen, ¿no? Déidalos era el gran inventor de la Grecia clásica. Él inventa unas alas pegando plumas con cerdas para poder escapar de una prisión. Y entonces él y su hijo Ícaro deciden escapar utilizando esta técnica. Déidalos es consciente de los límites de su técnica, vuela a una altura moderada, lo suficiente para salir de la prisión y nada más. Pero Ícaro se emociona tanto con esto, que decide volar más y más alto. Tan alto, que al acercarse al sol, las llamas del sol derriten la seda que tenían pegada a sus alas, y sus alas se derriten y Ícaro cae y muere. Eh, con Mauricio pensamos y encontramos muy interesante el hecho de que la mayoría de estas series que hablan sobre tecnología tienen este tinte trágico. Tienen este tinte trágico porque siempre hay un personaje que cae en la desmesura. Siempre hay un personaje que al adquirir cierto sentido de la técnica, se ve de alguna manera que él puede dominar a la técnica hasta sus últimas circunstancias y hacerlo todo y volverse mucho más poderoso gracias a ello. Este es hibris. Y normalmente, al igual que en muchos mitos griegos, estos personajes terminan mal precisamente por su propia desmesura, porque pierden el control totalmente sobre aquello que querían controlar. Mientras que los protagonistas suelen ser aquellos que, un poco siguiendo esta lectura más japonesa, sintoísta, más inmersiva, se reconocen parte del mundo que está siendo afectado. Reconocen que tanto ellos como los objetos tienen algo vivo en ellos mismos, no pueden ignorar, que no pueden simplemente hacer un lado. Los objetos no son solo objetos, sino que las interacciones con estos objetos ya tienen impacto en ellos y sus vidas. Entonces, son ellos los que al ser conscientes de la ambivalencia, no es que renieguen de usar la técnica, pero sí la usan de una manera mesurada, metódica, respetuosa, ¿no? Y normalmente son premiados por los mismos objetos que reconocen en ellos este respeto que les han dado. Entonces, esto es algo muy interesante de ver, ¿no? Cuando pensamos en Japón, entonces, y su relación con la tecnología, normalmente, como ya hemos dicho, lo que nosotros mencionamos y hablamos en estas conversaciones, ya sea las conversaciones de ayer sobre estética o la de hoy día, son arquetipos. No estamos diciendo que un japonés piense así. No estamos diciendo que hay arquetipos, hay estructuras culturales que favorecen ciertos puntos de vista. Y en Japón, el Japón contemporáneo es un Japón que es hijo tanto de su herencia tradicional como del trauma de la guerra. Entonces nosotros no podemos pretender comprender Japón sin comprender estos dos lados, ¿no? Este Japón tradicional que de alguna manera trata de
encontrar su identidad en estos valores, pero al mismo tiempo este Japón se ve obligado de golpe a entrar en una modernidad muy occidental a partir de sus propios traumas históricos, ¿no? Y en ese sentido, vamos a ver, pues, los productos audiovisuales japoneses juegan con esta tensión, heredan las tensiones que hay entre esta visión más respetuosa, en esta visión ven las cosas algo que respetar, y la otra visión que es la visión de la desmesura, de la hibris, ¿no? Esta visión que en un momento destruyó su país y que ahora de alguna manera están en el trance de reconstruir. Eso es algo que vamos a ver claramente en muchas, pero muchos productos audiovisuales del Japón contemporáneo. Bien, entonces, habiendo hecho esta introducción, a mí me gustaría pues hablar de una película anime muy buena de Mamoru Oshii, que es Ghost in the Shell, donde a raíz de esto que hemos hablado precisamente se plantean un montón de preguntas acerca de hasta qué punto es posible informatizar la mente, ¿no? Y si es posible informatizar al ser humano del todo. Entonces, voy a hablar un poco de Ghost in the Shell antes de dar el paso a mi compañero Mauricio. Ya, en esta película trata principalmente de cyborgs, ¿ya? De, de seres humanos que modifican sus cuerpos utilizando elementos tecnológicos para de alguna manera ganar capacidades. Entonces, por ejemplo, necesitas un ojo más poderoso, puedes arrancarte este ojo y ponerte un ojo biónico, ¿no? Que tiene mayores capacidades. Necesitas más velocidad, puedes cambiar tu cuerpo por ciertas prótesis que tienen capacidades mayores a las de tu cuerpo biológico, ¿no? Por un lado se puede decir que uno pierde sensibilidad, pierde conexión con su naturaleza biológica, pero al mismo tiempo gana habilidades, ¿no? En esta serie, estas modificaciones son algo habitual. Y se establecen, pues, o sea, que el ser humano está compuesto principalmente de dos elementos. El cuerpo, que se le conoce como el shell, o el cascarón, y la mente o ghost, el fantasma que habita ese cascarón, ¿no? Podemos pensar en nosotros mismos y ver nosotros que tenemos un cuerpo, etcétera, pero al mismo tiempo tenemos una mente, ¿no? Esa mente siente, piensa y mueve al cuerpo. Si esa mente no estuviera en el cuerpo, seguiría aquí, pero estaría eso. Entonces, en la serie se habla de que un ser humano está compuesto principalmente de ghost y de shell. Por eso la película se llama Ghost in the Shell, el fantasma en la cáscara. ¿Ya? Pero también surge la pregunta de si hay algo, si hay alguna esencia humana más allá de simplemente esa conciencia que dice yo y que haga que el ser humano sea un ser en concreto, ¿no? Y ahí aparece la pregunta por si hay un espíritu o tamashi, que es el término japonés que utilizan. Ghost y shell en la película son utilizados en inglés. Tamashi es utilizado en japonés y es un término que significa literalmente alma o espíritu, ¿ya? Hace referencia a esa esencia espiritual que tiene cada persona y que la hace única. Aquí una cita de uno de los personajes, Bato. Un momento. Ya. No hay nada más triste que una pobre marioneta sin su espíritu, Ghost. Sobre todo las que tienen sangre roja corriendo por sus venas. Esta es una reflexión interesante porque Bato empieza a relativizar lo que llamamos, pues, una vida propiamente, ¿no? Un ser humano, aunque sea el cuerpo,
es un elemento mecánico, o sea, nuestros cuerpos son elementos biomecánicos y eso nadie lo puede negar, ¿no? En ese sentido no son, o sea, si cambiamos lo biomecánico por algo a secas mecánico, no estaríamos haciendo un cambio significativo, nos dice Batman. Finalmente, lo importante no es quién somos, digamos, no es lo que somos materialmente, sino es quién somos, ¿no? En este caso sería el ghost. Y uno puede ser una mera marioneta, un simple títere, aunque sea de carne y hueso, aunque sea una marioneta corriendo, con sangre roja corriendo en sus venas. Y aquí, ya cuando hablamos del ghost, surge una pregunta. ¿Puede la mente ser informatizada, el espíritu? En otras palabras, ¿qué es la mente? La mente es simplemente una serie de elementos informáticos, como puede ser el software de una computadora, o hay algo en ella que contiene una esencia que la hace eh, incomparable, intransferible, inclonable, ¿no? Porque así como yo tengo un archivo informático y lo puedo clonar y lo puedo copiar en distintos soportes materiales, como pueden ser distintas memorias USB, la mente, si es puramente informática, yo podría agarrar una mente y copiarla en muchos soportes, digamos en muchas supercomputadoras o muchos cerebros, y seguiría siendo la misma mente y la misma persona, ¿no? La pregunta es, ¿eso es todo lo que somos? ¿Esa parte informática es todo lo que somos? ¿O hay algo más que nos hace ser nosotros y que es esencial, ¿no? Hablemos un poco sobre este ghost. Cuando nosotros pensamos en la conciencia, la parte más superficial y conocida de nosotros mismos es el yo. Cada vez que nosotros hacemos o pensamos algo, estamos pensando a partir de un yo. Un yo es el sujeto de todas nuestras acciones. Yo pienso, yo siento, yo como, yo quiero, ¿no? Cada vez que nosotros tenemos una sensación o algo, siempre le estamos atribuyendo a a un sujeto, a un yo, ¿no? Es lo que más conocemos. Cuando nosotros preguntamos quiénes somos, normalmente lo que hacemos es hablar de una identidad narrativa. En otras palabras, contamos la historia de hechos que le han acaecido a ese sujeto yo, ¿no? Entonces, la identidad personal, y eso ya lo decía el filósofo John Locke, esto viene a partir de de toda la historia que nosotros establecemos acerca de de toda la serie de estímulos y acciones que ha tomado ese yo. Por eso es tan importante la historia y la memoria. Pero ¿qué pasa con las pérdidas de memoria? ¿Qué pasa con los recuerdos falsos? ¿Realmente somos solamente esa memoria, esa conciencia narrativa? Entonces, ¿qué pasa con una persona que pierde la memoria? ¿Deja de ser quien era? ¿Qué pasa con alguien que tiene un recuerdo falso? ¿No? Es otra persona la que está recordando. Y estoy seguro que todos alguna vez hemos tenido un recuerdo falso, algo que recordamos claramente y que, bueno, sabemos que no es posible. Al menos a mí me pasa, ¿no? Yo tengo un recuerdo muy claro de una escena en la cual un objeto de cristal muy preciado en mi familia se rompe en mis manos. Y yo lo recuerdo, o sea, no lo imaginé, lo recuerdo. Sin embargo, tiempo después volví y vi ese objeto entero. Era un objeto de cristal, es imposible que se haya roto y que se haya reparado. Así que mi recuerdo no puede haber ocurrido, es un recuerdo falso. Pero eso no hace que sea menos vívido que mi recuerdo de lo que comí hace 2 días. Esos son recuerdos falsos. Entonces, ¿qué ocurre con esos recuerdos falsos? ¿Eso le pasó a alguien más? ¿No pasó? ¿Qué es? ¿Cómo afecta eso a la narrativa de mi propia identidad? ¿Sí? Las pérdidas de memoria. Estos son algunos de los problemas que nos vienen
al identificar el fantasma, este fantasma del cual estamos hablando, el ghost, con el yo. Nosotros pensamos que el yo es lo más conocido, lo más fácil de conocer, lo más fácil de saber, pero ¿realmente es así? ¿O es que este yo eh, o es que este yo eh, implica situaciones o hechos o procesos mucho más complejos de los que simplemente él puede recordar? El espíritu, la esencia de la persona. ¿Cuál es la diferencia entre mente y espíritu? ¿Mm? El espíritu suele referirnos a una visión esencialista, ¿no? Cuando nosotros nos preguntamos si existe una esencia en nosotros mismos, más allá de la información, porque el yo es informatizable. El yo, al ser narrativo, no sé si se ve el mouse, pero el yo, al ser narrativo, se puede convertir en información, se puede convertir en pura información. Sin embargo, la pregunta es si además de esa información que podemos establecer, es posible tener una esencia o algo que nos haga nosotros mismos, algo que haga que nosotros seamos vivos, algo que, por ejemplo, si yo clono mi mente y se la paso a un robot, el verdadero yo siga siendo yo y no el robot. ¿Mm? Esa es la cuestión que está aquí, ¿no? Si hay algo que realmente haga que un ser esté efectivamente vivo y no simplemente sea un ente que coleccione memoria y tenga una conducta de acuerdo a determinados patrones. Y esto es difícil porque cuando nosotros vemos y actuamos con otras personas, la manera en la cual nosotros definimos nuestra propia identidad suele ser a partir de información, suele ser a partir de nuestras memorias, etc. Y cómo nosotros nos reconocemos a nosotros mismos y reconocemos a otras personas es por su historia y también por sus patrones de conducta, ¿no? Decimos, mi mamá hace esto y no hace este tipo, y no hace estas otras cosas. Mi hermano hace este tipo de cosas y no hace este otro tipo de cosas. Todos son patrones informatizables. La pregunta es si hay algo, además de eso informatizable, que sea lo que constituya al ser, al ser humano. ¿Sí? Y aquí una cita de Motoko Kusanagi, la protagonista. Así como son muchas las partes que definen un ser humano como tal, se necesita un gran número de cosas para conformar un individuo. Un rostro para distinguirte de los demás, una voz de la que tú mismo no eres consciente, la mano que observas cada vez que despiertas, las memorias de la infancia, la conciencia del futuro. Pero eso no es todo. Existe una vasta red de datos a la cual mi cibercerebro puede acceder. Todo eso es lo que me constituye, dando origen a una conciencia que puedo llamar yo, y a la vez me confina dentro de mis propios límites. Entonces, como decía, ese espíritu sería la esencia de la persona, es un elemento esencialista. Se referiría a esa naturaleza humana inalienable. Se podrían copiar los fantasmas, porque ya hemos visto que los fantasmas son informatizables, pero se podría copiar el alma o el espíritu, y podríamos decir que es algo puramente abstracto o se vincula al cuerpo. Y si se vincula al cuerpo, ¿a qué cuerpo se vincula? ¿Al cuerpo biológico o a ese cuerpo que nosotros entendemos como biomecánico? O a la experiencia que tenemos del cuerpo, sea este biológico, sea este mecánico. En medio de todas estas reflexiones, aparece el gran antagonista de la serie, el Puppet Master o el maestro de las marionetas. Y él
Básicamente, este Puppet Master es una inteligencia artificial que consigue de alguna manera salirse de control, ¿no? Que había sido pensado originalmente como una especie de arma, tecnológica, que se sale de control y empieza a invadir estos cyborgs que están por ahí a cada rato, y empieza a considerarse a sí mismo vivo, ¿no? Y es este Puppet Master, y esto es lo interesante de Ghost in the Shell, que el Puppet Master en realidad no es un antagonista en el sentido que es alguien que quiere utilizar la tecnología para, para dominar, sino más bien es una entidad que a todas vistas tiene un ghost, obviamente, pero se quiere afirmar no solamente como un ghost, sino como un espíritu, como un tamashii, afirmarse como que estando vivo. Y en ese punto confronta a los protagonistas y los hace cuestionarse sus propios conceptos, ¿no? En este caso es interesante porque son los protagonistas los que, o sea, están ahí, entre los protagonistas están aquellos que realmente van a entrar en esta discusión y van a ver lo complicado del problema. Y también tenemos otros que simplemente van a ver en el Puppet Master un peligro y simplemente lo van a querer destruir, ¿no? Realmente quienes lo crearon eran aquellos que tenían esta visión desmesurada de la técnica, y más bien tanto el Puppet Master como los protagonistas van a ser aquellos que, si bien quieren defender al mundo de esta amenaza, porque sigue siendo una amenaza, son confrontados por la situación en la cual esta entidad los pone. Entonces, ¿es la vida una esencia? Y aquí citando a un par de pensadores, a Maturana y Varela, nos dicen pues que un organismo vivo es aquel que tiene autopoiesis, ¿no? Es aquel que es capaz de producirse a sí mismo, producir sus propios elementos para seguir subsistiendo, y autoconciencia. En este caso, el Puppet Master tiene autopoiesis y tiene autoconciencia. Es capaz de producirse a sí mismo y producir los medios para seguir subsistiendo, y al mismo tiempo se considera a sí mismo vivo y reclama estar vivo. Ahí en la imagen aparece I'm a living, thinking entity who was created in the sea of information. Soy un, soy un ser vivo y pensante que fue creado en este mar de información. Reclama para sí la vida. Es una persona, su existencia biológica, su memoria, su recuerdo, su capacidad de establecer vínculos. Todas estas son preguntas que se establecen aquí porque estamos viendo en un futuro planteado por la película, ¿qué cosa nos hacemos frente a una entidad que, aplicando y utilizando nuestra tecnología, empieza a reclamarnos esto, empieza a reclamarnos que la consideramos viva, que la consideremos viva, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestras formas y nuestros medios para poder clasificarle y otorgarle de alguna manera un cierto estatus aquí? Sobre todo cuando, al menos en este punto de la serie, ya hay humanos que están siendo prácticamente reemplazados en todo su cuerpo por máquinas. La protagonista, Motoko Kusanagi, es prácticamente una máquina que tiene un cerebro humano, pero todo el resto de su cuerpo es una entidad mecánica, ya no es una entidad biológica, pero su cerebro sí es humano, ¿no? ¿Dónde está el límite, no? ¿Dónde está el límite hasta donde podemos seguir llamando a algo ser humano sin poner un pero, y dónde empiezan los peros, ¿no? Aquí una cita del Puppet Master. Se podría decir que el ADN no es nada más que un programa diseñado para preservarse a sí mismo. La vida se ha vuelto más complicada en el abrumador mar de información, y la vida organizada en especies se basa en los genes por su sistema de memoria, por lo que el hombre es un individuo debido a su memoria tangible, y la memoria no puede ser definida, pero define la humanidad. Y bueno, toda esta reflexión no tiene
por finalidad darnos una respuesta, sino básicamente ver cómo esta película nos plantea un problema, porque no hay respuestas finales a estas cuestiones, ¿no? El cyborg y la inteligencia artificial, ¿cuándo dejamos de ser humanos? ¿Cuándo empezamos a ser humanos? ¿No? En cualquier caso, nosotros como seres humanos somos membranas semipermeables. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros somos seres que estamos delimitados, ya sea por nuestra piel, nuestra cultura, etcétera, pero al mismo tiempo no estamos encerrados en nosotros mismos, entramos en contacto con otros seres. Al entrar en contacto con otros seres, nuestras... al entrar en contacto con otros seres, nosotros eh, podemos ir transformando todo lo que está al interior de nuestra membrana. Nuestra membrana nos define, pero no nos define, nos delimita, pero no establece de una manera inconmovible eso que somos. El cuerpo, el shell en este caso, es siempre una membrana semipermeable, porque al mismo tiempo que nos delimita, nos pone en un lugar concreto y permite que nosotros podamos ser afectados por otros seres. Pueden establecerse otros tipos de membranas semipermeables, por ejemplo, un software, una inteligencia artificial, tiene acceso a toda la información del mundo, pero sin embargo es capaz de decir yo. ¿Puede ser considerado una membrana semipermeable? Ahí queda la pregunta abierta, la verdad, porque no es una pregunta fácil de responder, ni es el objeto de esta presentación responderla. Y finalmente, identidad narrativa y comunicabilidad. ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Cuándo empezamos a ser humanos? ¿Cuándo dejamos de ser humanos? Bueno, también tiene que ver con cómo podemos contar la historia de nuestras vidas, si hay otro tipo de entidades que son capaces de contar la historia de sus vidas y ponerla, tanto contárselas a sí mismo como transmitir esa historia a otros seres, ¿no? Tal vez esto de la vida y del reconocernos como seres humanos, como seres vivos, implique necesariamente el mutuo reconocimiento de nosotros como seres humanos, en el cual nosotros comunicamos nuestra humanidad y al mismo tiempo reconocemos la humanidad de otros, mientras que otros nos comunican su humanidad y reconocen nuestra humanidad. Tal vez en ese juego se da lo que podemos llamar humanidad. Y en ese sentido, pues, hay que pensar estas preguntas, porque en estas preguntas se van viendo cómo se define el juego para cuando lleguen otros jugadores distintos a los que estamos acostumbrados a conocer. Y bueno, eso sería mi presentación. Muchas gracias a todos y los dejo con Mauricio. ¿Se escucha bien? Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, ahora después de la presentación de Giancarlos, tomo un poco la base teórica, ¿no? Que él ha establecido, los conceptos, y voy a pasar, por mi parte, a no solo analizar ciertos animes, sino establecer una contraposición en esta perspectiva que hemos estado viendo de la relación entre la tecnología y el Japón, específicamente en el anime, y bueno, la relación que nosotros vemos usualmente en la cultura popular occidental, ¿no? Por lo menos a la que estamos acostumbrados. Eh, a ver, también tengo un pequeño presi para compartir. Ya. Bueno, para comenzar, supongo que lo ideal sería ver, bueno, que todos estemos en el mismo plano, ¿no? Me imagino que todos tenemos una idea de lo que conlleva esta imagen de la distopía occidental, ¿no? De ciencia ficción. Todos contamos una imagen más o menos clara de la narrativa que predomina en estas historias populares, ¿no? Si no comienzan inmediatamente estableciendo un escenario postapocalíptico o distópico, ¿no? Muestran siempre el peligro de caer en uno. Los grandes ejemplos que muestro aquí en las imágenes que estamos viendo, ¿no? Son bastante claros.
en todos hay una confrontación directa con las máquinas, ¿no? Inclusive llegando a niveles bélicos y todo eso, no solo algo más ideológico. Y, ¿cómo decirlo? En este conflicto directo, nuestra relación se ve como una constante lucha por el poder, ¿no? ¿Quién tiene el control finalmente? ¿Son las máquinas, es Skynet, es la Matrix, la que nos estamos dejando llevar, por las que nos estamos dejando llevar? La responsabilidad de nuestros protagonistas usualmente cae siempre en retomar las riendas de la tecnología, ¿no? Que se ha expandido a desmesura y que nos ha vencido y por la que estamos siendo sometidos. Nuestros protagonistas aquí buscan maneras de vencerla, de controlarla y, bueno, de tratar de corregir el camino, de usarla para el bien, entre grandes comillas, ¿no? Esto es, como lo explica Giancarlo, esto es una mirada completamente objetivante, ¿no? Solo se busca este control por sobre el control de la tecnología que ha terminado yendo más allá. Y bueno, finalmente se mantiene esta idea de que la tecnología es meramente una herramienta, ¿no? Que se debe usar para el bien y ya que su mal uso lleva a la distopía, ¿no? Es un poco simplista y digamos que es la manera en la que siempre se perciben estas distopías de ciencia ficción aquí en Occidente. Y bueno, esta es la idea que prima, ¿no? En nuestra concepción de cómo hay que relacionarnos con la tecnología. Pero ahora, ¿cuál es la contraposición, no? ¿De qué manera vemos representada esta misma relación en el anime? Y bueno, para esto yo tomo dos casos específicos, ¿no? A los que voy a tratar de ir directamente, ¿no? Que son el anime de Psycho Pass y de Zero Experiments Lane. Bueno, para comenzar con el de Psycho Pass, bueno, nos encontramos desde el inicio en un futuro que ya está completamente atravesado por la tecnología, ¿no? La ciudad en la que estamos metidos está regida por un algoritmo, ¿no? Tecnológico, un sistema civil, le dicen, ¿no? Que identifica a las personas con un coeficiente criminal alto y que pueden poner en peligro del público, ¿no? Que no son capaces de coexistir. Eh, y bueno, nuestra protagonista, en este caso Akane, trabaja para una suerte de cuerpo de policía, ¿no? Que lo renombran como un Ministerio de Salud Pública, si no me equivoco, no me imagino por temas de marketing. Y el punto es que ellos siguen las órdenes de este sistema civil para tratar de mantener el orden público y darle caza a estos sujetos abyectos, ¿no? Que el sistema reconoce como no aptos para coexistir en la sociedad. O sea, desde el inicio nosotros estamos enfrentados con lo que aquí en Occidente sería una pesadilla casi orwelliana, ¿no? Todos los ciudadanos están sometidos por este algoritmo y este algoritmo determina si son capaces de coexistir o si no, si tienen que ser eliminados o inclusive determina lo que son capaces de hacer en el futuro, tienen sus carreras definidas desde que el algoritmo decide que van a hacer esto, tienen que hacer esto. Y bueno, en una narrativa clásica no occidental como las que mencioné al inicio, Psycho Pass trataría posiblemente Psycho Pass trataría, ¿no? De un rebelde que elige no seguir estas órdenes, este algoritmo fascista y reúne un grupo de rebeldes como él para destruir la máquina y liberar a la sociedad o algo por el estilo, ¿no? Ya nos imaginamos algo por ahí, cómo iría la narrativa, ¿no? Pero bueno, gracias al cielo no es así. En Psycho Pass, este control total de la máquina no es una distopía, no se presenta así desde el inicio y bueno, inclusive la sociedad que vemos eh, como decirlo, es una sociedad donde se busca lograr la mayor felicidad al mayor número de personas. Es lo que inclusive prácticamente se vería como una utopía, ¿no? Porque vemos las imágenes del día a día que nos da la ciudad, de paz, de tranquilidad, de gente que está haciendo su día a día, teniendo relaciones comunes y corrientes, ¿no? Simplemente sin preocupaciones más allá de de lo que tienen que hacer. Y bueno, y la paz es tal, ¿no? Que cuando inclusive en la serie vemos que comienzan conflictos, comienza a haber violencia, las personas, el común de las personas no está muy segura de cómo reaccionar frente a esto. Están tan acostumbrados a una paz mantenida por el sistema que cuando ven actos de violencia enfrente suyo no saben lo que está ocurriendo, ¿no? Estos despliegues son algo completamente ajeno. Ese es el nivel de tranquilidad a la que se ha llegado en la sociedad que presenta Psycho Pass y es una contraposición ya enorme desde un inicio, ¿no? Ya no estamos en una relación de conflicto de poder o un intento de que las máquinas están controlando, sino es que los seres humanos han logrado un algoritmo que les permita mantener una suerte de balance en la sociedad.
Y bueno, es en esta aparente calma, ¿no? En este medio, en este contexto, que el anime busca enfocarse en el ámbito más problemático, ¿no? De esta sociedad, que es quiénes se quedan afuera, ¿no? Y cómo se lidia con ellos. Y ahí es donde entra nuestra protagonista y este cuerpo de policías, de agentes especiales, ¿no? Que buscan siempre estos sujetos abyectos que el sistema no puede juzgar o que juzga como criminales en potencia, ¿no? Con un coeficiente criminal alto, le llaman, y tienen que, bueno, o encarcelarlos o en caso del sistema los juzgue como insalvables, eliminarlos, ¿no? Eh, y bueno, y desde el inicio, desde el primer capítulo, vemos a Kane como alguien que encuentra una falla en este sistema. Frente a este algoritmo en el que todos confían y nunca se equivoca, desde el primer capítulo, Akane intenta demostrar que hay lógicas que posiblemente no entran en esta toma de decisión, ¿no? En el primer capítulo vemos cómo el algoritmo decide que una de las víctimas de un crimen ya no se puede salvar porque está muy ida, está muy traumada, muy en shock, y decide eliminarla, pero Akane no toma esta decisión, toma la decisión de tratar de hablar con ella, hacerla entrar en razón, y de alguna manera, a pesar de que el sistema ha decidido que está demasiado huida, Akane logra darle una oportunidad, logra salvarla, y finalmente hace que el sistema mismo cambie de decisión. Ya desde un inicio vemos que hay una falla, ¿no? En este sistema, en el que debería ser absoluto, en el que todos confían, en el que por el que la ciudad está completamente en paz. Eh, digamos, hay ideas que el sistema no está tomando en cuenta. Y Akane Akane en su entrada al departamento de policía, se vuelve prácticamente su misión ver cuáles son estas fallas, ¿no? Tratar de trabajarlas, pero el anime no se centra en lo que podría ser una narrativa de encontrar estos fallos y deslegitimar el sistema, ¿no? No, no busca que finalmente digan, ah, esto está mal, así que ahora hay que destruir el sistema, ¿no? Porque no es perfecto, sino que mediante Akane, el sistema busca demostrar una intención de trabajo en conjunto, no el anime, perdón, busca demostrar una intención de trabajo en conjunto. Se trata de encontrar estos errores y corregirlos, ¿no? Se corrige esta tecnología en vez de condenarla, en vez de decir que ahora es un sistema que tenemos que destruir o al que tiene que sobreponerse, se busca un trabajo en conjunto desde Akane. Y inclusive en la gran revelación que tenemos, bueno, esta es nuestra protagonista, ¿no? Que después ella se encuentra con una de las grandes revelaciones del anime, ¿no? Spoilers, si es que no lo han visto, en que finalmente no es solo un algoritmo, ¿no? Sino civil, el sistema civil es un conjunto de mentes que el sistema no podía juzgar, ¿no? Mentes abyectas, mentes que salen fuera de las capacidades del sistema de juzgar a las personas, que el sistema captura y une como ven, ¿cómo decirlo? Eh, a su alambrado, a su maquinaria, ¿no? Y, y amplía poco a poco su capacidad de juzgar a las personas y de tener una mejor capacidad de ver las diferentes matices que puede tener la vida del ser humano. Inclusive frente a esta revelación, Akane no, si bien es un gran choque, ¿no? Akane no cambia en sus intenciones, ¿no? Ella sigue fuerte y pensando en que se tiene que seguir el sistema por el que finalmente sobre el que su sociedad está construida, ¿no? Y a diferencia de otras narrativas en las que posiblemente al descubrir esto, bueno, ya nos damos cuenta que todo es una farsa, hay que destruirlo, hay que empezar desde cero, destruimos la sociedad. No, Akane dice, vamos a trabajar con esto, ¿no? Y desde aquí ya vemos un esbozo, ¿no? Una sugerencia de esta relación inmersiva con la tecnología, ¿no? Ya desde el inicio podemos ver inclusive que estas mentes que pueden tener un coeficiente criminal alto, ¿no? Que salen fuera del sistema, están trabajando en conjunto con todo este aparato tecnológico, esta maquinaria, para tratar de mantener un orden en la sociedad y darle, como digo, la mayor posibilidad de felicidad a la mayor cantidad de personas. Y bueno, como digo, con Akane se busca un trato, digamos, una relación en conjunto, una relación de mejora en conjunto. No se busca un control total sobre la tecnología, ya no busca destruirla y hacer un algoritmo que obedezca a las órdenes humanas, sino que se busca un trabajo conjunto. Ella comienza a trabajar con el sistema, un poco para el sistema también, y
busca ver estas asperezas, tratar de corregirlas y de que llegue a ser lo que debería ser, ¿no? El sistema perfecto de ¿cómo decirlo?, de la sociedad. Y bueno, sin embargo, a pesar de esta intención, ¿no? Esta sigue siendo una relación vertical, porque el control al final siempre queda en el sistema civil, a pesar de que Akane busca una manera de nivelarlo, perfeccionar su juicio, es el sistema mismo el que tiene la decisión final y que le permite inclusive a Akane, ¿cómo decirlo?, afinarlo, ¿no? Mira, es el sistema el que elige rebelarse ante ella y es ella juzgando que ella va a ayudarlo a llegar a su máxima expresión, ¿no? Y bueno, acá en la primera parte, en Psycho Pass, ya como digo, primeramente nos alejamos por completo de esta relación de conflicto de poderes y estamos tratando de ver una relación un poco más de trabajo conjunto, ¿no? De coexistir y de superarse, pero finalmente no es el final, por lo menos al final de la primera temporada de Psycho Pass, que es en la que elijo quedarme por ahora. Vemos que hay un potencial de cambio, pero la relación sigue siendo vertical, la tecnología sigue dominando en ese momento. Y bueno, esta idea va a cambiar completamente en el anime que vemos a continuación, ¿no? Si bien ahí queda Psycho Pass, en Serial Experiments Lane veremos que la situación es otra. Bueno, tratar de decir de qué trata específicamente Serial Experiments Lane es un poco más complicado, ¿no? Porque a lo largo de los 12, 13 capítulos que componen la serie, bueno, se tratan un gran número de temas que pueden ir desde algo tan personal como la disociación de las personalidades de un ser humano con otra que se forja en Internet y algo tan extraño, tan extremo como teorías conspirativas de aliens y hasta viajes en el tiempo, ¿no? Elaine, en cada capítulo, de manera casi abstracta algunos, ¿no? Tratan distintos temas de finalmente, todo rodea, ¿no? Lo que es nuestra relación con la tecnología, todo orbita alrededor de ese tema central de este conversatorio al final, ¿no? Y bueno, no es por nada que se ha vuelto un anime de culto en el mundo del anime, ¿no? Desde los 90 esta serie ya podía venir muchas de las dinámicas que hoy en día tenemos con el trato con la tecnología, con el mundo virtual específicamente, ¿no? Con la internet, lo que vemos con redes sociales y cosas por el estilo. Pero en lo que nos concentramos ahora específicamente es en la relación que Lane establece con la tecnología y la simbiosis que se genera inclusive entre ellos, ¿no? Bueno, desde un inicio, Lane comienza como una protagonista algo callada, introvertida, ¿no? Y lejana completamente del mundo virtual. Ella tiene unos amigas en la escuela, pero no es muy sociable y tampoco se mete mucho en lo que ellas están ya con las cosas del mail, el celular, cosas por el estilo, ¿no? Y es la curiosidad, simplemente, perdón, de un correo que le llega a sus compañeras de clase, que es como una cadena así de bromas, ¿no? De una estudiante que había suicidado hace un tiempo atrás, y llega en un correo hablando con las compañeras, ¿no? Y se vuelve un ajetreo y Lane le entra la curiosidad de ver qué está ocurriendo, ¿no? Y por eso se inmiscuye en el mundo virtual, inclusive al inicio con una PC antigua que ella tenía a la mano. Y bueno, y rápidamente se ve absorbida, ¿no? Creo que ya para frente para el segundo capítulo ya comienza a pedirle un ordenador nuevo a su padre, que también es un fan de la tecnología, y para tener una mayor libertad en este nuevo mundo que está descubriendo, en el mundo virtual. Y bueno, y es aquí que comienza esta relación que Lane comienza a desarrollar con la tecnología, que finalmente se convierte en una suerte de simbiosis, digamos, entre Lane y la máquina, ¿no? Ya lo vamos a ver. Porque, bueno, los primeros capítulos tenemos una idea de que siempre se trata de mantener una línea, una distancia, ¿no? El padre de Lane le indica desde el inicio que la máquina tiene que ser para ella una herramienta para conectarse a la red y puede inclusive con esa herramienta desarrollar enlaces que ella ya tiene en el mundo real, ¿no? Que para comunicarse con sus amigas y finalmente quiere una distinción clara, le habla sobre una distinción clara en el mundo físico y el mundo virtual, ¿no? Que ella tiene que ser consciente de la línea y de que esta línea es total, ¿no? No hay nada que cruce y todo tienes que ser consciente de que lo que haces en la red es lo que haces en la red y lo que haces en el mundo físico es el mundo físico. Pero obviamente no es así. Bueno, ahora nosotros lo sabemos más claro, pero imagino que para los 90 era algo que no era tan común en el saber, ¿no? No era tan de saber común, me refiero. Y bueno, para Lane, desde un inicio, no es así, ¿no? Lane
como vemos, ella comienza a hacer suya la máquina, ¿no? Desde las primeras máquinas con las que se alaron una pequeña, bien básica, ella comienza a armarla, la expande y, bueno, y sobrepasa esta relación meramente de herramienta, como dice su padre, ¿no? Como tal vez usando un poco la terminología que nos ha dejado Giancarlo, no es meramente objetivista en su relación. Se llega a volver una con ella, se vuelve una relación casi inmersiva. Y es de esta manera, con esta relación, que Lane saca lo mejor de sí en el mundo virtual. Le sobrepasa a todas las otras personas que usan computadoras como algo objetivo. Ella la sobrepasa y se vuelve popular y consigue una reputación. No está muy claro cómo, pero en el mundo virtual, Lane se vuelve alguien conocida. Y todo es en base a que ella, desde que la vemos, se relaciona de la tecnología de una manera muy peculiar. Yendo un poco más al ámbito audiovisual de la serie, como estamos viendo aquí, ¿no? Lane, ¿cómo decirlo? Ella vemos constantemente agregar partes a su computador, buscar algo nuevo que hay, una pieza que siempre pregunta de qué va, cómo puede aumentarla, y bueno, estas partes solo puedo describir cómo las agrega con un gran cariño, ¿no? Porque ella, al momento que hay un montón de montajes en los que vemos a ella arreglando su computadora, agregándole cosas, y no la vemos como algo, y a comparación de cómo se ve a su padre cuando llega algo nuevo, simplemente es poner el chip, prender y ver qué está pasando, ¿no? En Lane siempre hay una idea de buscar un poco más de información sobre la parte, ver cómo está agregando. Aquí vemos una imagen inclusive de cómo está trabajando en su computadora, se toma el tiempo, y poco a poco esta comienza a crecer, pues, ¿no? Ya vemos, mientras va avanzando la serie, la vemos allá cada vez más inmiscuida, más servidores, ha avanzado, ha evolucionado casi, ¿no? Estos montajes de ella poco a poco comienzan a hacer que su computador constituya un espacio cada vez más grande en su habitación, y cada vez vemos cómo se hace más parte de ella, si tiene sentido, ¿no? Ella sobrepasa esta simple objetivización de la máquina y logra una simbiosis que la hace única en su mundo, ¿no? Porque finalmente ella tiene un control tal del mundo virtual mayor al de todos los otros personajes que vemos en la serie, ¿no? Todos se sorprenden cuando la ven a ella, tiene una reputación que la precede por la capacidad con la que ella logra trabajar con la computadora, pero es porque ella la trata, digamos, con una suerte de respeto, ¿no? E inclusive, si no me equivoco, se presenta Lane en contraposición a este otro grupo, que si no me equivoco, se llaman los Knights, que es un grupo de hackers en el mundo de Lane, ¿no? Que hace uso de la tecnología para generar problemas, inclusive llegan a ocasionar ciertos suicidios, o en este caso más bien serían asesinatos, ¿no? Y bueno, y se ve cómo ellos también tienen este uso de la tecnología como una simple herramienta, ¿no? Simplemente es algo para que ellos logren sus planes, ¿no? Y generen caos. Y bueno, y es finalmente este grupo al que Lane termina antagonizando, y para el final de la serie los termina condenando, ¿no? Revela sus nombres y estos terminan muriendo uno a uno, porque Lane los considera como personas que no están usando la tecnología de la manera en que se debería usar, ¿no? Es un simplemente objetivista y Lane no lo ve como algo bueno. Y bueno, y poco a poco vamos viendo cómo, o sea, no solo en lo de la narrativa, sino también en lo que es audiovisual, vemos a Lane cada vez más conectada, ¿no? Cada vez forma parte más de la máquina, y al mismo tiempo está la potencia de ella. Es una relación, como digo, no es una relación simplemente objetiva, ¿no? Es una relación que busca simbiosis, es una relación que hace que Lane progrese de la misma manera que está progresando su máquina. Y bueno, sin embargo, esto no viene sin una problemática, ¿no? Aún con todo el respeto que ella puede manejar este computador, Lane se llega a perder en este mundo virtual. La simbiosis es tal que genera una vida en la red fuera de su propio control, y esto comienza a generarle problemas a ella con el mundo real, ¿no? Comienzan a ver personas que mencionan a una Lane virtual que está teniendo repercusiones en el mundo real, mientras ella no tiene idea de lo que está ocurriendo porque supuestamente ella no lo ha hecho. Pero
es debido a los problemas que esto le genera a ella y a la única compañera que había considerado una verdadera amiga desde su colegio, que ella decide, bueno, en la lógica de la serie, ¿no? Porque ciencia ficción, decide resetear el mundo en el que reside, ¿no? Y su capacidad con la tecnología llega a tal punto de que ella tiene un control casi total de su realidad. Y cuando ésta se comienza a permear, a permear el mundo físico y la hace tener problemas con Alice, que es su mejor amiga, es que ella decide acabar con todo, ¿no? Resetear el mundo y sacarse ella misma de la ecuación, porque finalmente es la capacidad a la que ella llega con la tecnología la que comienza a generar ¿cómo decirlo? Estas rupturas en la realidad. Y bueno, esto nos lleva a un final un poco trágico, ¿no? Si bien hay una sugerencia de que al final Alice tiene rezagos en la memoria y que guarda una pequeña memoria de Lane, el final es sumamente trágico para Lane, ¿no? Ella tiene que alejarse de todas las personas a las que ama porque su capacidad, bueno, la capacidad a la que ha llegado tecnológicamente está haciendo estragos y daños a la gente alrededor. Y, y bueno, y esto es algo también que lleva al punto con el que conversamos de Giancarlo antes, ¿no? Que eh, muchos de estos animes de ciencia ficción o cyberpunk cuentan con finales, si no marcadamente trágicos, por lo menos melancólicos o con atisbos de tristeza, ¿no? Porque por más que hay un intento de lidiar con esta potencialidad de la tecnología, nunca concluye en una simple respuesta de que hay una manera mala o buena, ¿no? La verdad es mucho más compleja y siempre es un riesgo el que se está tomando, ¿no? Como lo mencionan con la idea del farmacón. Puede ser algo con una gran potencialidad, pero al mismo tiempo para hacer bien o para hacer mal o para llegar a causar daño, ¿no? Y siempre se toma, cuando se utiliza esto, se va a perder algo más. Pero esta potencialidad, por lo menos en Lane, se ve que llega a hacerla prácticamente, como la mencionan ahí, un dios, ¿no? En su mundo. Y esa es una potencialidad que, por lo menos en Lane se defiende, ¿no? La capacidad de nuestra relación con la tecnología de llegar a ser maravillosas cosas en el mundo real. Pero claro, en la serie de Lane no se da simplemente como algo, qué decirlo, bueno, ¿no? Como un buen uso de la tecnología, sino esto viene con otros problemas que se generan con la protagonista y que finalmente terminan en que ella tiene que, digamos, un poco borrarse de su realidad para que ésta pueda seguir su camino sin problemas. Y bueno, y en estos animes vemos defenderlos esta relación, como dicen, un poco más inmersiva con la tecnología, ¿no? Un poco más que refleje esta, como lo presentó Juan Carlos, esta idea shintoísta de coexistencia, más que de dominio sobre algo. Y eso es una contraposición muy clara, ¿no? Es una de las contraposiciones que quiero sacar, que quede más relevante en esta presentación, ¿no? Que frente a lo que nosotros podemos tener como una mera herramienta en estos animes y posiblemente en muchos más, a la hora que estemos conversando nos podemos mencionar otros, esta relación con la tecnología va más allá de la simple objetivización, ¿no? A pesar de que es algo creado por nosotros, puede llegar a potenciar más de lo que nosotros podemos predecir al momento de crearlo. Y no se trata de que haya un control, un dominio total sobre ella, sino de un trabajo conjunto. Por lo menos en Serial Experiments Lane, en Psycho Pass se insinúa y en Serial Experiments Lane se ve la potencialidad a la que se puede llegar con este trabajo en conjunto, ¿no? Y bueno, y todo en contraposición digamos, a la simpleza con la que se ve en la cultura popular aquí en Occidente, ¿no? Y bueno, y eso ahí termina más o menos mi presentación de estos dos animes con las temáticas que nos hemos quedado de Japón tecnológico, y bueno, y podemos pasar, imagino yo, a comentar un poco nuestras presentaciones. No sé si Giancarlos tenga algún comentario respecto a esto, ¿no? Tal vez posiblemente sobre lo que hablábamos, ¿no? De cómo los animes tienen muchas veces un final trágico y no debido a la misma naturaleza del problema de nuestra relación con la tecnología, ¿no? Le complejizan tanto el tema que posiblemente esa es la única solución que se le dan algunas veces, ¿no?
Hola Mauricio, sí, no, o sea, de todas maneras es muy interesante. En Psycho Pass, especialmente, a mí me llama mucho, a mí me llama bastante la atención el hecho de que mm, o sea, cuando nosotros hablamos del fármaco, hablamos de esta ganancia y esta pérdida, ¿no? En el caso de Psycho Pass, lo que vemos es la ganancia es este mundo ordenado que tenemos, pero la pérdida es la pérdida de la humanidad, de la espontaneidad. Y precisamente el antagonista principal, que es Makishima Shogo, tiene o sea, eso me gusta, este tipo de series, porque sus antagonistas no son personas que son malas porque sí, sino tienen razones relativamente válidas, ¿no? Y en este caso, Makishima le parece mal que todo el mundo simplemente siga los preceptos que da el sistema y lo sigan a rajatabla. Y él más bien lo que trata es de encontrar esa espontaneidad que es posible dentro de las personas, ¿no? Y esta espontaneidad muchas veces es caótica y muchas veces está en contra de ese orden propugnado por el sistema. Y sin embargo, él ve que en esa espontaneidad está precisamente lo más humano de las personas, ¿no? O sea, él lo que ve en el sistema así es que se pierde la humanidad de la gente. Entonces, y es interesante porque Akane ve lo mismo. Akane, la protagonista, ve lo mismo también. Ella ve, eh, ella es un ser especial, o sea, así como Makishima no puede ser juzgado por el sistema, Akane es especial, o sea, Akane es tan funcional al sistema que ella podía hacer lo que quisiera. ¿Ya? Ella podía haber sido funcionaria, ella podía haber trabajado para el gobierno, para cualquier área, y ella escogió trabajar en una de las áreas más complicadas, que era la policía. No, pero era interesante porque a diferencia de la mayoría de gente, ella podía escoger. Y esa capacidad se ve cuando ella hace su trabajo como agente policial, porque ella no sigue siempre a rajatabla el sistema. Ella siempre está confrontándolo con su propia humanidad. Lo interesante es que ella al mismo tiempo es consciente, o sea, ella es consciente de que puede perdonar vidas siguiendo el sistema, pero le cuesta castigar. O sea, hemos dicho, ella puede perdonar vidas desobedeciendo el sistema, pero ella es incapaz de tomar una vida, de ponerse del lado, por así decirlo, más duro de esta dicotomía, ¿no? Y Makishima más bien intenta ponerla a ella de ese otro lado. Eso es algo a mí que me resulta muy interesante, ¿no? ¿Qué cosa perdemos, no? O sea, ¿hasta qué punto siempre hay una pérdida? Y esa pérdida no es ni buena ni mala, o sea, es lo que perdemos y toca hacernos cargo y reflexionar por esa pérdida, no simplemente seguir ciegamente el camino que se está estableciendo, ni tampoco esto, ni tampoco negarte a la tecnología totalmente y denunciarla como tal. O sea, acá no reconoce que el sistema civil es necesario para mantener cierto orden, que es mejor que la anarquía, pero al mismo tiempo que es perfectible. Claro, yo creo que el trabajo que se supone que se le deja a Kane en la serie para el final es el de integrar al sistema esta humanidad que ella ve, ¿no? Esta capacidad de las personas de no ser simplemente y quedar con gente que está más allá de la salvación, sino gente que todavía tiene la capacidad de reflexionar, de ser más humana y dejar que el sistema, o sea, entregarle esta capacidad de la humanidad al sistema, ¿no? Y bueno, y para eso ella elige un trabajo junto al sistema a contrario de Makishima, ¿no? Que elige simplemente hay que destruirlo, condenarlo y dejar que la gente sea lo más humana posible sin necesidad de este algoritmo, ¿no? Encima de todo. Ujú. Sí, sí, totalmente. Y eso me parece que es algo muy, muy, muy rico
de esta serie. O sea, lo que me gusta de las tres series que hemos traído aquí a colación es que son, bueno, de los tres animes que hemos traído aquí a colación, es que precisamente ponen sobre la mesa la complejidad del asunto, ¿no? O sea, lo que quiero que, o sea, lo que queremos que quede claro en esta presentación es que estos no son temas fáciles, o sea, son temas complejos, ¿no? Y lo que tratan de rescatar los autores generalmente es la complejidad de los problemas y la dificultad de dar respuestas simples a ellos, ¿no? Entonces, se señalan caminos, se señalan opciones, pero ninguna de ellas es una solución final, simplemente son posibilidades de respuesta dentro de un mar de ellas, ¿no? Y siempre resaltando las dificultades que estos intentos de eh, respuesta acarrean. También como para mencionar tal vez otro anime que iba por el lado que también conversamos antes, ¿no? Era sobre que también está por el lado de la ciencia ficción, tal vez no tanto de narrativa cyberpunk a la que están más ligados los animes que estamos viendo, pero el anime Saber Marionette J también tiene mucho de este tema, ¿no? De este tema de cómo nos relacionamos con la tecnología de estas distintas maneras, la manera un poco más inmersiva, shintoísta, y la manera objetivista a la que estamos acostumbrados, ¿no? Eh, de todas maneras, el protagonista y el antagonista principal del anime presentan estas dos maneras completamente distintas de relacionarse con la tecnología. No sé si puedas también un poco desarrollar esa idea, ¿no? Porque sí sé que te gustó ese anime y que te interesa también comentarlo. Sí, sí, curiosamente, bueno, estas tres series normalmente suelen ser vistas como series muy, muy serias, frente a Saber Marionette J, que es una anime de los 90 muy bueno y que básicamente es una comedia, pero es una comedia que tiene un plot muy interesante, ¿no? Básicamente se trata de que en un intento de colonización de un planeta, eh, van varios científicos y una científica, y al final hay un accidente, la científica queda criogenizada, o sea, la científica queda, por así decirlo, capturada en sueño criogénico dentro de la nave, y los hombres solamente son los que terminan aterrizando. Entonces ellos montan una civilización eh, a partir de puros hombres, y lo hacen pues básicamente haciendo clones, ¿no? Hacen clones puros de ellos mismos y se convierten en los gobernantes de las naciones, y hacen clones impuros donde ponen pues las diferencias para crear pues una población, ¿no? Y en secreto, los dos grandes, o sea, los dos más importantes gobernantes, ¿no? Que representan a los países de Japón y de Alemania, curiosamente, eh, desarrollan un proyecto por el cual ellos tratan de construir ellos tratan de crear una mujer, o sea, ellos saben que la nave se ha enamorado de esta mujer. Entonces, ellos tratan de crear lo que sería pues una mujer artificial, poder darle a la nave en reemplazo de la mujer que está secuestrada. Entonces lo hacen creando robots con forma de mujer, los cuales ellos les ponen unos chips que ellos llaman otome, circuitos. Ellos lo traducen, la traducción latina dice circuito virgen, sería algo así como circuito doncella, eh, que básicamente son pues unos circuitos que desarrollan emociones tal y como si fueran personas, a diferencia de las otras marionetas con forma de mujer que simplemente pues son robots. Entonces la historia es que el Fausto, si no me equivoco, que se llama el que representa el gobernante de esta Alemania casi nazi, tiene a sus tres marionetas con estos circuitos otome, y, y pues él las trata como herramientas, las utiliza como armas de guerra, las utiliza como pues
instrumentos que tienen lugar para que él pueda dominar ese planeta. Mientras que Ieyasu, que es el gobernante del país que representa a Japón, es consciente de que él ama a la mujer que está secuestrada y que él no puede, de alguna manera, crear los otros circuitos. Entonces, él las deja para que sea alguien más el que conozca a estas marionetas con emociones y de alguna manera les dé el cariño suficiente para que estos circuitos maduren, ¿no? Entonces, toda la historia, en medio de mucha comedia, se da en el punto en el que el protagonista Otaru va desarrollando pues con estas marionetas los vínculos necesarios para que estas emociones maduren, ¿no? Y al final, como decíamos ayer, esta serie termina de una manera trágica, porque finalmente este alemán, Fausto, que trataba a sus marionetas como meras herramientas, no consigue hacer que éstas maduren. Y no es hasta mucho después que él empieza a valorar en ellas las emociones que ellas tenían y sentían. Mientras que es el protagonista aquel que sí consigue hacer que los circuitos maduren y finalmente pues termina perdiendo a sus queridas marionetas porque éstas tienen que sacrificarse, porque son las únicas que han madurado, para que puedan liberar a la mujer y finalmente crear una sociedad completa, ¿no? Con hombres y mujeres, y ya no solo con hombres. Entonces, es interesante, al menos a mí me resulta esto, esta visión de tratar de humanizar la tecnología, ¿no? De entender hasta qué punto la distinción entre lo humano y lo no humano normalmente no se da a nivel de simplemente lo biológico, sino se da a nivel de las interacciones posibles, ¿no? Entonces, al haber interacciones posibles con estos robots con emociones humanas, no termina siendo una diferencia sustancial respecto a cómo nos relacionamos con otros seres humanos, o al menos eso es lo que se postula aquí. Y una vez más, pues, como veíamos en estas historias, todas tienen un tinte trágico, o sea, siempre esta cuestión de la hibris, que es un elemento de las tragedias desde los griegos, aparece a menudo, ¿no? Porque finalmente es la desmesura, es esta visión objetivante llevada al extremo la que termina creando los más grandes problemas en los que estas series nos enfrentan, y precisamente las soluciones vienen por el lado de aquellos que son mesurados, que reconocen los límites de la tecnología, que reconocen sus propios límites y que tienen una relación inmersiva con esa tecnología, ¿no? Entonces, por ahí esa serie también me parecía una adición interesante a las que hemos estado comentando, ¿no? Por comentar también una serie que tiene un tono muy diferente de las que hemos hablado. Mauricio. Sí, o sea, de todas maneras, a pesar de, claro, no estamos acostumbrados a la ciencia ficción como estos mundos, algunos ya un poco oscuros, ¿no? Serios, que tratan de temas bastante pesados, ¿no? Sobre políticas o en temas internos de encontrarse uno mismo, ¿no? Pero en el anime encontramos también varias maneras en las que se puede tomar esta narrativa y verlas de una manera un poco más ligera, ¿no? Pero no sin perder los tintes que por lo menos hemos tratado aquí en este conversatorio, ¿no? A pesar de que es una comedia, el tema de relación con la tecnología y, bueno, y de cómo hay maneras objetivistas de verla y maneras un poco más inmersivas o un poco más de trato emocional, inclusive en Cyber Mario J, existen, ¿no? No simplemente, por lo menos en estas series que hemos visto, no se busca una solución simple. Inclusive en Cyber Mario J, el que en teoría hace lo correcto, nuestro protagonista, termina
cayendo en desgracia al perder a las marionetas que tanto quieren, ¿no? Obviamente, claro, como mencionabas también, hay una sugerencia de que puede volverlas a ver, pero digamos que el fin básico es el de la pérdida. Y bueno, y se me ocurre también del otro lado, ¿no? Cuando mencionas sobre la hubris en Serial Experiments Lane, también tenemos a un personaje más, no estoy muy seguro del nombre, pero se presenta como un dios, ¿no? Un ser virtual que ya trascendió el mundo físico en el que Lane todavía reside y que es como que una voz que está constantemente, digamos, hostigando a Lane para que haga lo mismo, para que se vaya de frente al mundo virtual y acepte todo el poder que esto conlleva, ¿no? Porque este personaje puede aparecer o desaparecer por donde quiera, usa temas de alambrado, ¿no? Cosas porque es la ciencia ficción, para tener una omnipresencia casi. Y bueno, Lane siempre se muestra reacia a esto y ve que él simplemente está explotando la potencialidad de la tecnología. Y bueno, lo que finalmente pasa también en una confrontación que tienen ellos es que él busca por todos los medios, desde su fuerza, su forma virtual, tener un poder completo sobre el mundo físico. Y para eso explota la tecnología de una manera contraria a la que lo hace Lane, ¿no? Porque él la ve también como una mera herramienta, ¿no? Y llega a este nivel de hubris en el que comienza a perder el control. Y Lane se lo hace saber en una conversación que tienen juntos, ¿no? Y es ahí donde él comienza a entrar digamos, en pánico, pierde el control y prácticamente se autodestruye, no se pierde él en el mundo virtual. Y claro, como lo mencionas, es esta consecuencia de la hubris, ¿no? En el uso, en el uso utilitario, en el uso objetivista de la tecnología. Y bueno, es desde ahí que Lane comienza a reflexionar sobre la manera en que ella se está perdiendo también en el mundo tecnológico y luego empiezan los otros problemas que tiene, ¿no? Que ocasionan el final en el que ella decide el reseteo total, ¿no? Y alejarse ya de la realidad en la que reside. Y es bastante interesante, ¿no? De todas maneras, ver cómo inclusive desde estos términos que usan, ¿no? De griegos, de farmacón o hubris, igual se ven reflejados en las narrativas que tenemos que vemos ahí en el anime de Oriente, ¿no? Eh, sí, bastante interesante. No sé si tengas algo más que comentar o podemos también pasar a ver algunos comentarios tal vez de las personas. Yo creo que ya podemos pasar a ver las preguntas del público, si hay algunas. Sí, justo, bueno, acaban de formular una pregunta. Wow, es una pregunta muy extensa. No sé si en todo caso Esteban Pool desea participar de una manera un poco más activa, activando su audio, o si desea que leamos la pregunta. Sí. Hola, Giancarlos. Hola, Mauricio. Muy interesante su presentación. He dejado la pregunta por escrito, pero voy a aprovechar para formularla por aquí. Antes que nada, un comentario que creo que podríamos tener en cuenta al analizar Ghost in the Shell, y es que el director de la película, Oshii Mamoru, tiene un background político, marxista y religioso católico, ¿no? Creo que hasta quiso ser cura antes de volverse mangaka. Entonces, de repente es un personaje un poco atípico, digamos, entre los creadores de manga y anime, ¿no? Tiene una percepción quizás más, occidentalizada de la subjetividad, que se ve en Ghost in the Shell y en otras de sus creaciones, y más crítica, ¿no? Más contestataria, porque por un lado está esta concepción más occidental de la individualidad, y por otro lado esta perspectiva marxista más socialmente crítica, que también se ve en Otomo, ¿no? Que también tiene estas filiaciones. Pero bueno, al margen de eso, la pregunta que yo les quería hacer no está directamente relacionada a estos animes, pero sí a una cuestión que a mí me llama la atención, que es por así decirlo, desfase entre la imagen que se tiene del Japón de la posguerra como una sociedad tecnológicamente muy avanzada,
Quizás no sea así del todo, ¿no? Porque en algunos aspectos, por ejemplo, en Japón se sigue usando mucho dinero en efectivo y cosas así, no es tan avanzada en ciertos aspectos, pero ha construido esa imagen de avance tecnológico. Pero por otro lado, en contraste a esta imagen de avance tecnológico, podemos hablar de un cierto atraso en temas socioculturales, atraso entre comillas, ¿no? Desde una perspectiva hegeliana, evolucionista, ¿no? Donde es una sociedad relativamente conservadora, tradicional. Estoy diciendo al lado de países como Estados Unidos, Alemania, ¿no? Europa Occidental, en temas como relaciones de género, individualización, tolerancia hacia el pluralismo y la diversidad, horizontalidad de las relaciones sociales, multiculturalismo, ¿no? En general, claro, si vamos a poner un referente a la sociedad occidental, se parece más al Estados Unidos de los 50, ¿no? Digamos, haciendo una extrapolación un poco fuerte. Pero en todo caso, ¿qué implicancias tiene esta contradicción entre esta imagen de modernización tecnológica tan aguda de Japón y por otro lado esta modernización sociocultural bastante más limitada? ¿Y cómo se refleja esta contradicción en la producción cultural? Y bueno, eso sumarle también, claro, esta imagen de Japón tecnológicamente avanzado en los 70s y 80s, ¿no? Pero este cierto estancamiento que se percibe en la sociedad japonesa desde los 90s, al menos en el imaginario colectivo hay una cierta sensación de estancamiento económico, tecnológico, incluso cultural. No sé cuáles serían sus impresiones sobre estos contrastes. Bueno, yo personalmente lo vería inclusive desde la época casi de cuando se aplica la ley Shikoku, ¿no? Desde que Japón se elige cerrar y desarrollarse ajeno a lo que está ocurriendo en el mundo exterior, eh, ya desarrolla una cultura bastante peculiar, ¿no? Y al momento en que se abre y se encuentra con bueno, hacen que se abra, ¿no? Desde que Estados Unidos manda barcos y se abre o atacamos, ¿no? Se encuentra con este mundo ya industrializado y ellos están prácticamente siglos atrás, no tecnológicamente. Eh, ahí empieza ya una dicotomía, desde ese momento para mí empieza una dicotomía ya bien intensa, ¿no? Ellos tienen, por un lado, estas tradiciones milenarias que vienen desde siglos atrás, que ellos quieren mantener como su base cultural, pero rápidamente tienen que industrializarse y empezar a adoptar tecnologías extranjeras porque, bueno, se viene la época de la colonización y no quieren ser los colonizados, no quieren quedarse atrás, no quieren tener la desventaja tecnológica. Y bueno, y eso yo siento que es algo que ha quedado bastante, inclusive como dices, el Japón de la posguerra, ¿no? La idea de que ellos todavía tienen una tradición cultural que para ellos es su identidad y que se mantiene, y a pesar de que algunas cosas se adapten o evolucionen en algunos temas, ¿no? Pues, por lo menos ya no, digamos que ya no son tan machistas como eran en esa época, o ya no tienen tantos problemas con aceptar otras culturas como tenían en esa época, ¿no? Que si entrabas no mataban, ¿no? Pero al mismo tiempo igual mantienen ciertas tradiciones pero al mismo tiempo buscan esta modernización acelerada, ¿no? Esta tecnología, este avance tecnológico, y buscan siempre estar en la punta, ¿no? Eh, claro, creo yo también un problema que se traduce hasta un conflicto entre lo moderno y lo tradicional. O sea, siempre va a haber este jale, ¿no? Cuando aparece algo que, ¿cómo decirlo? Cuando las ciudades se desarrollan, ¿no? Y comienza la gente del campo a irse porque buscan este desarrollo en la ciudad y se comienzan a perder tradiciones y se comienzan a cerrar, a perder gente en los pueblos, ¿no? Eso es un conflicto de avance, ¿no? En el que Japón siempre ha tenido un mayor problema porque digamos que sus tradiciones eran más fuertes, más desarrolladas, más arraigadas en la cultura. Y el momento en el que comienzan a ver todos estos, sobre todo sobre todo en la posguerra, ¿no? Cuando comienzan a llegar todas estas tradiciones occidentales, estadounidenses, béisbol, estas cosas, yo imagino ya qué tan chocante habrá sido, ¿no? Por eso tienen artistas como Mishima, ¿no? Que llevan al otro extremo y comienzan a decir no a todo esto occidental, a todo esto extranjero, y como muestra de lo más
propio japonés, me hago seppuku y toda la cosa, ¿no? Pero claro, es un choque traumático. Yo creo que todavía tienen, o sea, no es algo que no se resuelve fácilmente. Y simplemente, bueno, por lo menos lo que veo en las producciones audiovisuales, anime específicamente, ¿no? Es una intención de concilio como un reconocimiento, ¿no? O sea, si bien tenemos que aceptar el avance tecnológico, eh, hay que tener, si es que no se pueden adaptar esas tradiciones a algo más moderno, hay que rendirles culto, tenerlas en cuenta y no abandonarlas al olvido, ¿no? Porque finalmente tampoco pueden, ¿no? Es algo bastante arraigado en su cultura. Por lo menos por ahí lo veo yo. Estaba pensando un poco, y bueno, o sea, también hay que tener en cuenta que que esta industrialización de la cual nos habla Esteban, y que ha sido mencionada por Mauricio, se ha dado de una manera muy vertical. Esto fue una necesidad de un momento y tuvo que darse, pero al mismo tiempo no fue, o sea, no fue, o sea, Japón tiene, Japón tiene unas estructuras sociales tremendamente verticales en el sentido en el que, por ejemplo, siempre hay esta idea de que cada individuo se debe a alguien más, ¿no? En este caso, bueno, tradicionalmente pues era al daimyo, al shogun, al emperador, pero luego también se volvieron pues a los presidentes de las compañías, etcétera, lo cual hace que de todas maneras los valores tradicionales eran explotados, o sea, esos valores tradicionales que se basaban en esta lealtad, así, terminaban siendo explotados en la manera en la que pues una persona se debía y tenía que trabajar hacia la extenuación por deber con su empleador, ¿no? Y no por nada Japón por muchos años, incluso hasta ahora, tenía pues los grandes conglomerados comerciales, los Zaibatsu, que eran aquellas cabezas, aquellas grandes empresas que prácticamente eran dueñas de todo el país. Y entonces siempre ha habido esta verticalidad, esta tradicionalidad se ha manifestado pues en una rigidez en las estructuras sociales. O sea, la aspiración de un japonés promedio normalmente era pues crecer, terminar el colegio, estudiar en la universidad, conseguir un trabajo en una empresa y quedarse en esa empresa hasta el final de sus días, ¿no? Ascendiendo poco a poco, ¿no? Esta idea de que uno le debe respeto a los mayores, a los senpais, siempre ha habido bastante rigidez en ese sentido. Entonces, ahí no me sorprende que en temas socioculturales Japón no haya avanzado tanto en la medida en que la opinión de los mayores ha sido muy importante tradicionalmente y a diferencia de Occidente, donde hemos tenido una cultura un poco más contestataria de parte de los jóvenes, en Japón eso no se ha dado tanto. Más bien, en los últimos años se está dando un poco a raíz de esa sensación de estancamiento que está. Entonces, el desarrollo tecnológico de Japón ha sido un desarrollo industrial, pero ha sido un desarrollo industrial que se ha dado pues por exigencias del mercado y la reconstrucción económica y y no ha venido acompañado también con un liberalismo en una esfera más político y social. Entonces, en ese sentido, no han habido esos movimientos tan fuertes que son necesarios para precisamente lograr esos cambios sociales, ¿no? Entonces, por ahí hay, pues, no hay que confundir lo que podemos decir, pues, un desarrollo tecnológico, empresarial, económico, con un desarrollo social que normalmente viene de la mano con cierta capacidad de agencia política para poder lograr cambios. Ahora, cómo esto se ve en los productos audiovisuales? Bueno, es interesante, ¿no? Porque al menos en los productos audiovisuales sigue habiendo bastante censura, ¿no?
Hay muchísima censura dentro de los productos audiovisuales, las cosas que se pueden y no se pueden mostrar, incluso ahora más que hace unos años. O sea, por ejemplo, uno compara Caballero del Zodíaco de los 80 y lo compara con Solos Gold, que es una serie de Caballero del Zodíaco que salió hace un par de años, y antes era un festival de sangre y ahora nadie sangra. O sea, eso es censura. Y eso tiene que ver pues con una idea bastante tradicional de cómo se debe criar a las personas, cómo se deben criar a los niños, etc. Entonces, yo sí siento que de todas maneras, en el ámbito de la ficción ha habido un poco de más libertad, ha habido un poco más de capacidad para, de alguna manera, ser más reflexivos, más contestatarios. Y en ese sentido, como dice Mauricio, tal vez la opción que han tomado los realizadores para tratar de sintetizar esto y darle una armonía cultural a Japón, ha estado en que cada vez que se han planteado estas cuestiones, los realizadores siempre han tratado de rescatar lo humano dentro de todo, ¿no? O sea, tratar de ver esto, cómo cómo el ser humano en relación con la tecnología, con su ambiente en general, necesita ser precisamente alguien que respete y valore ese entorno y no sea alguien que necesariamente esto se imponga como tal. Aunque también se me vienen a la mente unos cuantos contraejemplos a eso. Pero creo que al menos en los que tienen esta temática, esa es la vía más habitual. Igual hay de todo, ¿no? Para todos los gustos. Eso es lo chévere del anime, ¿no? También. Muchas gracias. Eso sería todo. Muy buena la presentación de nuevo. Gracias, Esteban. Si alguien también desea participar, también le invitamos a que pueda levantar la mano para que pueda formular sus consultas, sus dudas. Bueno, yo aprovecho en felicitarlos a Giancarlos, a Mauricio, por tan interesantísima exposición que acaban de realizar, ¿no? Que, digamos, un nivel, esos distintos enfoques que han estado planteando desde la primera sesión que tuvimos el día miércoles, el día de ayer, y esta vez. Creo que nos están dando un panorama bastante amplio y agudo, ¿no? O sea, no solamente la capa, ¿no? Sino más bien muy incisivos en algunos aspectos y con una propuesta académica de resaltar. Yo los quiero felicitar a ambos y también a los anteriores ponentes. No sé, Luis, si hay alguna otra pregunta. Si no, de lo contrario, agradecer al público, agradecer nuevamente a los participantes, al Círculo de Estudios Japoneses Tenjin, por supuesto, destacar la labor enorme que están realizando. Nosotros en el CEO, como ya dije al principio, aceptamos gustosos sus iniciativas, siempre son todas interesantes. Destacamos también que son alumnos PUC, se han formado en la universidad y son jóvenes investigadores, y creo yo que sí es importante que continúen en esa línea de investigación. También entre los participantes, a las buenas preguntas y comentarios de Esteban Pool también, como del resto de personas asistentes. Y también agradezco siempre el buen monitoreo de Luis Chío, ¿no? Aquí en esta plataforma. Bueno, por mi lado, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Muchas gracias a todos quienes han estado en todas las presentaciones. Y bueno, muchísimas gracias al CEO, en nombre del doctor Sumalavia, por siempre tener tan buena disposición a nuestras iniciativas.
Muy bien. Nos vemos entonces. Que les vaya muy bien. Entonces, bueno, agradecemos a todos los asistentes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.